Buenas noches, Mávila. Empezamos contándoles que crece la polémica por el confuso episodio de la muerte de una niña de 8 años durante una operación militar en el Braem el sábado pasado. Tras un agitado debate, el Congreso citó a los ministros del Interior y Defensa para que explicaran lo ocurrido. Vamos a esta hora de la noche al Congreso de la República, donde se encuentra Fernando Llanos con la última información. Fernando, adelante, buenas noches. Hola Mávila, René, ¿cómo están? Muy buenas noches. Noche candente, noche intensa en el Palacio Legislativo, con la presentación de los ministros del Interior, Wilfredo Pedraza, y de Defensa, Pedro Cateriano, quienes dan explicaciones a la representación nacional en cuanto a lo que sucedió el último sábado en el poblado de Santo Domingo de Acobamba, en Junín, en la quebrada Paucar, con la muerte de una niña de 8 años de edad durante una operación de las Fuerzas Combinadas. Pues bien, los ministros han dado lectura a las manifestaciones de las intervenidas. La detenida camarada Amelia y la madre de los 3 niños que fueron presentados inicialmente como pioneritos, pero que a final de cuentas no eran tales. Luego de ello se pasó a sesión reservada. En medio de esta sesión salieron los integrantes de la bancada nacionalista a dar cuenta de 2 detalles. Uno, que la pequeña fallecida fue encontrada en un poblado alejado a la zona de operaciones. Y el segundo punto trascendental, compañeros, es que Freddy Otárola ha señalado que la muerte de la niña se debe a una bala que es de los subversivos y no de las Fuerzas Combinadas. Escuchemos a Freddy Otárola. Lo único que les queremos recordar es lo siguiente: ha sido un operativo impecable, que comenzó semanas atrás, totalmente planificado, con resultados absolutamente positivos. En el tema de la niña fallecida que todos lamentamos, ella tiene balas que no corresponden a nuestras Fuerzas Armadas ni policiales. Eso se está acreditando con los peritajes pertinentes que oportunamente estarán a disposición de la prensa. ¿Por qué salieron los nacionalistas? Porque antes los fujimoristas abandonaron la sala diciendo que no se prestan a un engaño y que no hubo fiscal en la operación. Escuchemos a la bancada fujimorista. Este grupo parlamentario no se va a prestar a la mentira ni al engaño. Hoy día asisten 2 ministros de Estado a solicitud de la representación nacional, pero simplemente se convierten en mensajeros de un gobierno que va de tumbo en tumbo en la lucha antiterrorista. Y que nosotros, con la experiencia que tiene el fujimorismo de haber combatido exitosamente el terrorismo, no podemos aceptar de que un debate político para que el pueblo se entere lo que viene pasando se convierta en un debate reservado. Aquí en el Congreso sigue la sesión con los ministros en el hemiciclo, pero antes los ministros de Defensa y el Interior han tenido un día bastante agitado, con una presentación incluso en Palacio de Gobierno, también dando explicaciones sobre este caso. Marco Calderón tiene los detalles. Esta nota de Marco Calderón tendrá detalles en cuanto a lo que ha supuesto la presentación de los ministros, tanto Wilfredo Pedraza como el ministro Pedro Cateriano, quienes daban cuenta sobre de Defensa. Tengo que salir a defender la acción heroica de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que han realizado esta labor. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, no pudo explicar en qué circunstancias murió la menor de 8 años y en qué lugar exactamente encontraron su cuerpo. Esto tras el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso en el poblado de Ramrapata, ubicada en la provincia de Santo Domingo de Acobamba, en Huancayo. Y niego, como ministro de Defensa, que haya ocultado la muerte de una niña. El hecho de la muerte de la niña ocurre mucho tiempo después. Cateriano aseguró que la madre de la menor nunca denunció la desaparición de su hija. Por su parte, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dijo que recién se enteraron de lo sucedido a través de los medios de comunicación. Tomamos conocimiento de la muerte de la niña
por la denuncia a un medio de comunicación de un alcalde de la zona. Hasta ese momento no había información alguna, ni siquiera en las redes sociales, como suele acontecer. Cateriano dijo que fueron los senderistas los primeros en disparar. Que si bien es cierto se captura a la terrorista Amalia debido a los ladridos del perro, Oscar logra la huida, pero disparando indiscriminadamente. Para el periodista Pedro Yaranga, la terrorista capturada, Amalia, no es ningún mando militar. Pero dentro de la estructura no aparece con ningún cargo, probablemente simplemente sea un combatiente de alguna columna. Oscar es otro combatiente, pero más bien indican de que ahí al mando de los 7 estaba al parecer de paso un tal Pucañabe. Ese sí es mando militar. Asegura también que tras el enfrentamiento habrían huido del lugar unos 20 niños que estaban bajo la custodia senderista. El ministro Cateriano aseguró que será la Fiscalía quien determine en qué circunstancias murió la menor de 8 años y cuál será el destino de su madre y sus 3 hermanos. Bien, y en este momento de la noche continúa entonces la sesión en condición de reservada en el hemiciclo del Congreso. Un detalle a tomar en cuenta, compañeros, antes del final, es que los ministros han señalado que el padre de los pequeños que hoy se encuentran en Lima, César Caso Zárate, estaría requisitoriado por un atentado terrorista ocurrido en el año 2009. Entonces, nosotros permanecemos aquí a la expectativa de la salida de los ministros de Defensa y el Interior. Eso es, Fernando. Muchísimas gracias. Entonces, a mantenernos en contacto. Gracias. Gracias, Fernando. Seguimos con